Buenos días amigos, bienvenidos a Firma Comunicación Empresarial. Les habla Ana Carrasco, una de las encargadas de edición y postproducción del material de nuestro programa educativo. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, sobre todo en nuestra actualidad. Se trata de la gestión de la comunicación en diversas ONGs. Junto y gracias a Víctor Molina, el invitado de hoy, quien es el coordinador de activismo de la Amnistía Internacional en Perú. Además, también fue responsable adjunto de telemarketing en la Amnistía Internacional de España y en la de Venezuela fue el jefe de comunicaciones y gerente de campañas. Gracias a esto desarrolló eventos de alto impacto y campañas de solidaridad, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los programas de activismo y el crecimiento del voluntariado en el país. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Víctor, por aceptar la invitación. Para empezar, cuéntanos, ¿qué aptitudes son relevantes y necesarias para ser un buen gestor de la comunicación en ONGs? Vale, yo he listado unas 10 que espero que sean útiles. Deben haber muchísimas más que quizás no se me ocurran en este momento, pero sí digamos que es una cuestión que si te vas a dedicar a ello de forma profesional, es bien exigente y necesitas desarrollar varias aptitudes. Y bueno, lo primero es, claro, conocimiento sobre derechos humanos. Esto es fundamental. Y puedes ser experto o experta en un tema específico, pero eso no te exime de manejar otros temas. Entonces, bueno, derechos humanos incluye muchas cosas. Incluye derechos económicos, sociales y culturales, como puede ser el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Incluye derechos civiles y políticos, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, a no ser detenido o detenida arbitrariamente. También están los derechos colectivos, que tienen que ver con pueblos indígenas, por ejemplo, y los derechos ambientales, que son un poco más nuevos, que a veces se desarrollan en el marco de derechos humanos y empresas. Y claro, es importante que uno conozca por lo menos algo de cada una de estas cositas, porque el concepto de persona defensora de derechos humanos de Naciones Unidas es aquel en el cual una persona trabaja a favor de los derechos humanos y no está en contra de ninguno. Entonces tú te puedes especializar en derechos de la mujer, por ejemplo, pero no puedes decir, yo estoy a favor de los derechos de la mujer, pero no sé, esos pueblos indígenas son como terroristas. Eso no, eso te hace imposible que puedas trabajar en una organización de derechos humanos. Y claro, esto también implica manejar una cultura de derechos. Yo lo he como definido así como distinguir entre el bien y el mal dentro del marco de los derechos humanos. Entonces, bueno, tienes que estar consciente de que los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos es una cosa de la que tienes que estar a favor y que no puedes estar esperando imponer valores, culturas y tradiciones a las personas. Otros conocimientos que son necesarios para trabajar de cara a organizaciones no gubernamentales son los conocimientos de metodologías participativas, porque toman en cuenta que vamos a trabajar con titulares de derechos. No es que vamos a ir a salvarlos, sino que más bien les acompañamos en sus luchas. Entonces, bueno, esto incluye técnicas para asegurar la participación activa de titulares de derechos. Cuando los titulares de derechos es, por ejemplo, vas a sacar una campaña a favor de mujeres trans, pues tienes que trabajar con mujeres trans. Y eso implica un trabajo en equipo, conocimientos de trabajo en equipo, pero a un nivel superior, un nivel más allá, porque tienes como que reconocer tus privilegios y estar consciente de que vas a trabajar en un entorno donde se producen asimetrías de poder. O sea, tienes que tener conocimientos para poder eliminar esas barreras que impiden la participación de estos titulares de derecho que por algún motivo viven en una situación de marginación o que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, mínimo, así conocimientos de cómo hacer consultas, la redacción de cuestionarios efectivos, todo eso es muy importante, sabiendo que tienes que superar estas barreras. Entonces, de esta forma vamos a poder dar voz a otras personas y acompañarlas. Otros conocimientos que son muy importantes en este momento, el enfoque de género es súper básico. Así tú te vayas a especializar en organizaciones de pueblos indígenas o en organizaciones de medio ambiente, tú tienes que estar consciente de cuál es el papel de las mujeres y de las niñas dentro de esa causa para poder ser efectiva, y más ahora que estamos un poco en el mundo post-Me Too, así les digo yo, y la gente está altamente sensibilizada con esto y se ha dado cuenta que no hay manera de conseguir el éxito sin un enfoque de género. O sea, más allá de que es ético, te garantiza buenos resultados. Y eso tiene también que ver un poco con la interseccionalidad, que es otro concepto que tienen que manejar las personas que quieran trabajar en organizaciones no gubernamentales. Y quiere decir cuando diferentes vulnerabilidades se juntan e interactúan. Este es un término que nació desde el feminismo de las mujeres negras en Estados Unidos, que se dieron cuenta de que como mujeres no eran representadas en los movimientos a favor de la lucha contra el racismo,
pero como afro no estaban del todo incluidas en las luchas feministas. Entonces crearon su interseccionalidad, ahí se dieron cuenta, y esto se puede aplicar a otros tipos de vulnerabilidades que interacción. Así ya como más, como cosas profesionales, así de aptitudes, yo sí creo que el manejo del inglés es necesario, sobre todo si quieres trabajar en una organización internacional como Amnistía Internacional. Puede sonar un poco elitista y a veces yo me siento un poco culpable por esto, pero lo cierto es que mucha de la información viene en inglés y si te quieres dedicar de manera profesional a esto, es bueno que lo manejes. Somos un movimiento muy inclusivo que aseguramos la participación de todas y todos, pero quienes trabajamos allí generalmente se nos pide, no todos, pero sí una gran mayoría. Y una ventaja competitiva enorme si estás buscando trabajar en una ONG de derechos humanos o cualquier otra, es que manejes idiomas originarios. Si manejas inglés y quechua, por ejemplo, eso te va a poner arriba en cualquier lista de currículum porque la idea es llevar el mensaje a las propias poblaciones vulnerables y construir con esas poblaciones los mensajes que tú quieras sacar. Entonces, manejar eso te va a ayudar mucho. Aymara, comunicaciones éticas, el manejo de comunicaciones éticas es fundamental y eso también son conocimientos que hay que aprender, no es que vienen como de instinto. Y bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de imágenes. Nosotros no vamos a colocar un niño ensangrentado porque no buscamos escandalizar, sino impactar positivamente en la vida de las personas. O sea, no es tanto como arrastrar a grandes números de audiencia, que puede ser una de tus herramientas, pero lo importante es el cambio en la vida de la gente. Entonces, bueno, manejo de imágenes tienen que ver con menores de 18 años, que a veces se usan, tienes que tener todos esos conocimientos. Y bueno, también lo que es el manejo de medios, porque vas a querer posicionar tus mensajes en la opinión pública, redes sociales. Importante dentro de las redes sociales, debo decir que está el marketing digital, que pareciera que no, pero sí es una herramienta muy útil para poder movilizar a las personas y ver dónde está la potencialidad para conseguir a tus personas aliadas que se van a unir contigo a la campaña. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con comunicaciones internas para poder movilizar a las personas. Bueno, esos son como mis 10 No, muchas puntos. gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, cuéntanos, desde la Amnistía Internacional en el Perú, ¿qué estrategias de comunicación implementaron para movilizar y hacer crecer el activismo y el voluntariado en el Perú? Vale. Sí, nosotros aquí tenemos un movimiento diverso que involucra a personas de todas las regiones, de diferentes entornos socioeconómicos o orígenes socioeconómicos, también diferentes perspectivas de culturalidad, orientación sexual, identidad de género. Y bueno, esto no sale tampoco de la nada, ¿no? Parte un poco de hacer bien las cosas y tener todos esos enfoques en mente a la hora de comunicar. ¿Y qué ocurre? Que Amnistía Internacional está completamente centrada en la comunicación por la naturaleza de lo que somos, ¿no? Somos una organización de derechos humanos. Entonces, por lo tanto, investigamos posibles violaciones de derechos humanos que se estén suscitando en un territorio y hacemos campañas para presionar a los gobiernos para que tomen acción, ¿no? Implementen medidas de políticas públicas o actualicen leyes, porque los derechos humanos, digamos que el Estado tiene la obligación de garantizarlos, protegerlos y respetarlos. Entonces, bueno, para movilizar a la gente, toda nuestra comunicación está un poco dedicada a ello, ¿no? Incluso nuestra comunicación más pública va atrayendo público, digamos, va trayendo activismo dentro de nuestra organización. Y yo aquí sí quería hacer como énfasis en qué significa hacer activismo, para que también lo tengan en cuenta, porque muchas veces las personas tienen como una imagen del activista como aquella persona que se para a sostener el cartel, pero hay como una amplia gama de activismo. Entonces, bueno, lo primero es el público general al que llegamos con nuestros mensajes. Ahí no lo consideramos activista, pero para nosotros es como este activista en potencia, al cual le estamos comunicando a través de lo que sacamos al público, lo que colocamos en medios, lo que intentamos hacer público para levantar conciencia. Y entonces ya así empiezan los niveles de participación. El primero es el supporter o la supporter, que son estas personas que firman nuestras peticiones o que participan, por ejemplo, en algún evento. Ya esta persona se considera en cierta forma activista, está simpatizando con nosotros, se está involucrando, ha firmado una petición, nos ha dejado sus datos, posiblemente nos volvamos a comunicar con esa persona para comentarle alguna acción similar.
y también dentro de este marco de personas están aquellas que nos donan. Entonces, bueno, las comunicaciones públicas están dirigidas a eso. Mucho tiene que ver con un poquito de marketing digital. Después tenemos a los activistas, las activistas que hacen acciones en línea o presenciales, que sí, son personas que pueden hacer una activación en calle, o una persona que organiza un Zoom, tenemos muchísimos, tenemos activistas en 17 regiones más o menos en este momento, y muchos de los cuales están haciendo eventos en línea en el contexto de la pandemia. Pero también nuestros activistas se pueden involucrar en lo que llamamos nuestra gobernanza y toma de decisiones. Son personas que participan en nuestras asambleas, son lo que yo llamo mis jefes, son las personas que deciden cuáles van a ser las prioridades de trabajo para los siguientes años, para este mes, y son votadas de manera democrática en estos foros que te comento, y claro, eso es otro nivel de participación. Entonces, bueno, las estrategias para esto son el trabajo en medios, que es lo que despierta el interés de las personas, además de buscar un impacto en políticas públicas y con autoridades. Ahí también estamos captando nuevas audiencias. Una herramienta útil para eso es el lanzamiento de informes, en los cuales hacemos nuestras denuncias sobre situaciones de violación de derechos humanos, pero también brindamos recomendaciones. Siempre tenemos no nos limitamos a la denuncia, sino que también hacemos recomendaciones para los gobiernos y tratamos de darle como un rol a la gente dentro de esa campaña, ¿no? Tú puedes firmar la petición, tú puedes hablar con tu congresista. También para hacer públicos nuestros mensajes nos valemos mucho de la producción de contenido para redes sociales y mantenemos unas redes sociales robustas en las cuales a veces utilizamos anuncios pagos cuando es necesario. Para movilizar a las personas también utilizamos mucho emailings masivos. Si alguien ha firmado alguna petición de Amnistía Internacional, muy probablemente ya ha recibido un correo a mi nombre o a nombre de Marina Navarro, quien es nuestra directora ejecutiva, y esto es una forma con la cual mantenemos la relación con nuestros soportes y a veces hacemos que se animen a donar o si no, que continúen sensibilizándose en un camino hacia el activismo cada vez más informado. Llevamos a cabo eventos públicos, como pueden ser seminarios, pues, bien sean virtuales o en espacios físicos, como puede ser el LUM, no sé, un conversatorio sobre pueblos indígenas. Hacemos activaciones en calle. Aquí un poco juega un papel el activismo. A mí no me encanta el término, pero sí refleja un poco una idea que es positiva, ¿no? Por ejemplo, hacemos una alianza con Yuyashkani, que es un grupo de teatro maravilloso, y entregamos unas firmas en frente del Ministerio de Salud, y mucha gente se involucra y se interesa porque estamos utilizando una herramienta poderosa, que es el arte, también las figuras públicas, como pueden ser cantantes o actores que se suman a nuestras campañas, a nuestros esfuerzos. Y por último está la educación en derechos humanos, que involucra talleres, pero también la producción de circulares de acción para comunicarnos con nuestros activistas en regiones. Entonces ya tiene ahí un componente educativo en el sentido que te explica, bueno, esta campaña tiene esto y esto y esto. Tú puedes movilizar a las personas dentro de tu localidad a través de las siguientes herramientas, te sugerimos que hagas tales y tales acciones. Entonces allí, digamos que es un poco el pool de estrategias que manejamos para movilizar a las personas. No, estoy muy agradecida con ustedes porque es muy sorprendente la cantidad de voluntariados cómo están creciendo en el Perú, ¿no? Y por voluntad propia. Y sí, les aplaudo y muchas gracias por su aporte al país, ¿no? Bueno, por otro lado, cuéntanos, ¿qué otras campañas o eventos están realizando o por realizar actualmente, aparte de diversos? Sí, tenemos la campaña Búscalas, que tiene que ver con la desaparición de mujeres en Perú, que es un tema sobre el cual la gente no está del todo sensibilizada, pero lo cierto es que en Perú desaparecen miles de mujeres al año, la gran mayoría víctimas de violencia de género. Además, la mayoría de las personas que desaparecen en Perú son mujeres y son niñas, con lo cual es un problema de género que debe ser atendido como tal, como violencia de género, y que padece un poco del machismo institucionalizado, ¿no? Si tú vas a denunciar que tu hija desapareció, que tu hermana desapareció, y vas a la comisaría, muy probablemente te dirán algo así como que, bueno, ¿y cómo iba vestida? Y, en fin, estos patrones culturales que vemos
replicados una y otra vez en diferentes espacios, las autoridades incluso lo promueven. Entonces, pues, hemos sacado una alianza con diferentes organizaciones que trabajan en temas de mujeres para hacer conciencia pública sobre esto y para solicitar que exista un protocolo de búsqueda de desaparecidas que sea un protocolo adecuado, que se empiece a buscar a las personas que desaparecen dentro de las primeras 24 horas, que no se espere mucho tiempo, que no se revictimice a las personas que desaparecen. Bueno, otro de los ejes de acción que tenemos es nuestro trabajo a favor de los pueblos indígenas. Tenemos una campaña fuerte a favor de la defensa de derechos humanos de tierra, medio ambiente y territorio, que suele ser liderada por comunidades indígenas y por comunidades campesinas. Dentro de esa campaña estuvo nuestra presión a favor de la firme ratificación del Acuerdo de Escazú, que bueno, si bien el Congreso no lo ratificó, el Ejecutivo sí lo firmó, con lo cual hemos tenido ahí unos avances. Y sobre todo hemos conseguido que la gente conozca qué es el Acuerdo de Escazú, porque cuando empezamos esta campaña nadie tenía idea de qué era, y confiamos que ya con el siguiente periodo del Congreso se pueda conseguir la ratificación del acuerdo de aquí a un año. Y bueno, para esto también hemos sacado informes, como el informe de una receta para criminalizar, en el cual relatamos de qué manera los defensores y las defensoras de tierra, medio ambiente y territorio son criminalizados y criminalizadas por el único motivo de defender su tierra, su chacra, a través de campañas de estigmatización, a través de abusos policiales. Y bueno, eso un poco nos ha dado soporte, ¿no? Esta base para poder sacar acciones. Y también tenemos un último eje, que es el de la solidaridad internacional, que digamos que es el principio básico mediante el cual la Amnistía Internacional se fundó y continúa trabajando alrededor del mundo. Tenemos la campaña Escribe por los Derechos a favor de personas o individuos en riesgo, o casos de personas que están buscando justicia. Por ejemplo, un caso de un chico en Chile que perdió un ojo debido a un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el año pasado durante las protestas. Creo que esta solidaridad internacional funciona a favor de Perú también. O sea, verán que de vez en cuando sacamos también acciones de Amnistía Internacional Perú, que sea a favor de George Floyd, víctima de la policía en Estados Unidos. Pero también es cierto que así como desde Perú trabajamos a favor de personas en otros países y territorios, hay personas en más de 150 países y territorios que están trabajando a favor de individuos en riesgo en Perú, como pudo haber sido el caso de Máxima Acuña, que movilizó a millones de personas. Yo lo he escuchado. Sí. Bueno, esas digamos son estas tres líneas ahorita: derechos sexuales y reproductivos, pueblos indígenas y solidaridad internacional. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco por compartir tu conocimiento con nosotros y por aceptar la invitación. Hasta una próxima ocasión. Vale, chao.